Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este cuarto espacio abierto de aprendizaje, en el cual vamos a estar revisando aquellos detalles relacionados con la actividad integradora número 4. Ya habíamos hablado el día miércoles sobre la temática de la segunda unidad, la cual lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades, y les había mencionado que la mitad de esta semana se iba a enfocar en la visión o en la perspectiva eurocéntrica de la literatura, entendido como un colectivo cultural global, eh, también hasta cierto punto imperialista o colonialista, acerca de lo que entendemos o podemos conocer como la cultura o la civilización occidental. Y eh, en otra perspectiva, también desde la literatura, vemos la representación de las posibles realidades o de la realidad artística en los textos de los pueblos originarios y concretamente en los pueblos de las comunidades indígenas de nuestro país. Entonces, es importante rescatar algunos conocimientos previos, sobre todo del módulo 3, en el cual ya estuvieron ustedes abordando las perspectivas para el análisis de la cultura. Tenemos aquí el asunto de la cultura presente o manifestándose en obras literarias, y es buen momento para que retomen esos contenidos del módulo 3, los apliquen en estas actividades del módulo 4. Aquí la introducción nos dice que es importante entender que existieron diferentes formas de percibir la realidad. Comprender esto nos enriquece como personas, pues podemos ampliar nuestra perspectiva y de esta forma construir una sociedad más equitativa y respetuosa. En la literatura, los docentes somos muy dados a enfocarnos en lo que se entiende como los clásicos de la literatura universal, y que sería más bien la exposición de textos literarios que abordan la perspectiva de la cultura occidental, occidentalizada, eurocéntrica. Pero también tenemos que el fenómeno de la cultura, perdón, de la literatura, no solamente es propio de la cultura occidental, sino que es propio o afín a todas las
y no a todas las culturas, por lo menos sí a todas las lenguas. Hasta hace no mucho era canon considerar eh, un lenguaje, una lengua era tal cuando poseía su propia literatura. Y tenemos como fechas fundacionales de las lenguas occidentales cuando se escriben las primeras obras literarias en esas lenguas. Y por lo mismo, también, bueno, debemos considerar las lenguas originarias o las lenguas indígenas que poseen su propia literatura. Entonces, si poseen su propia literatura, poseen su propia lengua y su propia cultura. Así que, aunque la visión, insisto, eurocéntrica y colonialista de la literatura nos lleva a pensar vista desde la civilización occidental, insisto, eurocéntrica, originada en los griegos, en los clásicos griegos, hasta la actualidad. También debemos comprender que en el resto del globo se presenta literatura autóctona. Y comprender esto pues, nos va a ayudar a realizar el análisis de la actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad, porque vamos a tener el primero de dos acercamientos con los textos o fragmentos de textos en lenguas indígenas. Vamos a ver una pieza representativa de la lírica indígena mexicana y se va a analizar un artículo titulado La importancia de las comunidades indígenas en sus lenguas y sus culturas. Entonces, para el día de hoy, es importante que en sus lecturas o en su estudio individual, pues ya hayamos superado esta parte, ya hayamos entregado la actividad Textos y Mundos Posibles y nos encontremos trabajando en esta actividad integradora número 4, ¿vale? También participo en los foros, ha habido muy poca participación y quienes participan pues son quienes han realizado hasta este momento las entregas de mejor calidad y más apegadas a la rúbrica. Entonces, esto nos dice que la participación en los foros puede ser un buen indicador de el tiempo y la calidad de este mismo que ustedes dedican al trabajo tanto dentro como fuera de la plataforma. Esta sesión lamentablemente se realiza en día viernes y por lo tanto la indicación desde la videopresentación del módulo y de la primera sesión es que ustedes vayan eh, generando o guardando sus preguntas, sus dudas para que se vayan resolviendo en estas sesiones. ¿Vale? Pero en esta ocasión no tuvimos preguntas, así que me dan la libertad de abordar la actividad integradora número 4, considerando lo que los espacios de oportunidad he logrado identificar en generaciones anteriores, ¿vale? Y también aquí sobre los aprendizajes esperados, bueno, si seguimos la propuesta de trabajo que viene en la guía de la semana, ya deberíamos haber concretado esta parte y estar trabajando en reactivar los aprendizajes del módulo 3 que ahorita les estaba comentando y estar en esta parte de valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de las literaturas en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica en México, ¿vale?
Y vayámonos a la descripción de esta actividad. ¿Qué nos dice? Nos dice que la literatura forma parte de la cultura en un momento histórico y sociedad determinada. En el mundo occidental, aquí fíjense, ya nos menciona esto de nuevo, se suele dividir en tiempo, épocas o periodos para analizar los hechos más relevantes. De este modo, en módulos anteriores se abordaron las características de lo que se conoce como época contemporánea. Retoma estos aprendizajes para el módulo 4 porque serán de mucha utilidad. Y con esta finalidad revisa y nos menciona dos de los recursos que están disponibles en esta plataforma, que son recupera aprendizajes, características de la sociedad contemporánea, literatura en México y literatura y sociedad. Entonces, este de recupera ya lo habían trabajado, no sé si en el módulo 3 o en algún otro módulo anterior, y bueno, nos ayuda para el análisis de la actividad integradora número 4. También tenemos este recurso de literatura en México y el PDF de literatura y sociedad. Y aquí tenemos ya la descripción de la actividad integradora número 4. Se entregará, bueno, como en la mayoría de las entregas, o mejor dicho, como en las entregas de la primera semana, se elabora un documento en un procesador de textos, el cual es descargable desde aquí de la plataforma, y se van a ir desarrollando los puntos de la descripción de esta actividad integradora. ¿Cómo se realiza? Bueno, leyendo, comprendiendo y siguiendo con atención todas las instrucciones. Ojo aquí con esto, aquí se enfatiza en todas, porque a veces nada más quieren seguir algunas cuantas y en el momento de la evaluación ya no les agrada las consecuencias de sus decisiones. Entonces, ojo, todas las instrucciones y también por instrucciones me refiero o me referiré a lo que se aborda en estas sesiones. El punto 2 nos dice que hagamos clic en el enlace literatura y pluriculturalidad. Aquí se va a descargar el documento para la actividad integradora. Ojo aquí, en el punto número 3 dice resuelve lo que se indica en el archivo. Para eso necesitas abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Aquí hay que tener de verdad mucha precaución porque en ocasiones los realizan en otros editores de texto y los documentos se desconfiguran. Esto lo estoy mencionando desde la primera transmisión. A pesar de eso, han realizado entregas en otro tipo de procesadores que no son compatibles con la paquetería de Office o con los editores de Google. Y al momento de abrirlo en cualquiera de estos dos, se desconfiguran. Por favor, chequen que esto se menciona explícitamente aquí dentro de la descripción de la actividad. Por lo tanto, no se trata de una indicación opcional o no se trata de algo que esté a criterio propio, sino que se trata de una indicación especificada por escrito dentro de la descripción de prácticamente todas las actividades integradoras, ¿no? En este caso, salvo la test que se realizó en un formato diferente. Pero aquí en este caso concreto de la actividad integradora número 4, se nos indica esto. Porque el problema fue que ya en la semana 1 o en las actividades de la semana 1, ya entregué una calificación reprobatoria por esta misma situación. Se desconfiguran los formatos o se borran las estructuras del formato. Entonces, eso de verdad vuelve completamente, bueno,
lo vuelve muy difícil o mejor dicho, imposible de revisar al momento de querer evaluar sus actividades. Entonces, si no se puede visualizar lo que dice o lo que hay en el documento, pues con mucha dificultad se les puede asignar una calificación aprobatoria. Entonces, por favor, estén conscientes de esta situación y no hagan caso omiso. De verdad, insisto. Y si lo hacen, por favor, que sea bajo su propio criterio, su propia responsabilidad y sobre aviso que ya se informó en las sesiones, esto ocurre y que es el principal factor o motivo de, este, de sacar alguna calificación reprobatoria. Así que, por favor, para que esto ya no quede en mí, que sepan ustedes que están advertidos y que la consecuencia de esta situación es de verdad pone en riesgo la calificación aprobatoria de su actividad integradora. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar aquí es que en ninguna de las indicaciones o de las instrucciones que se nos presenta dentro de la descripción de la actividad, se nos pide que modifiquemos el formato. Y por modificar el formato no me refiero obviamente a incluirle una portada de presentación. Modificaciones al formato me refiero a quitar las tablas, quitar los cuadros de texto, mover o alterar el orden de las preguntas o incluso, ya lo he visto, eliminar 2 o 3 preguntas para reducir la extensión del documento. Ojo, ninguna parte de las indicaciones se les pide que alteren el formato, muchísimo menos que cambien o modifiquen el contenido de la actividad. Ahora, como al parecer no está quedando del todo claro, se hace nuevamente la indicación, se les pide nuevamente que no lo hagan y pues de lo contrario, entonces, pues que cada quien asuma las consecuencias en base a lo que implica la rúbrica. Entonces, para esto mismo también es súper importante que ustedes contemplen lo que se menciona en la rúbrica, sobre todo en este caso, lo referente a el aspecto actitudinal, que pues vaya, es evaluable, ¿no? No es opcional. Y ahora ya mencionado esto, vámonos directamente a la plataforma para que les pueda mostrar la descripción general que se nos presenta aquí. Aquí tenemos la descripción general de la actividad y nos dice que México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias, que al convivir han generado la gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura como manifestación cultural no ha sido la excepción.
En ella encontramos esta gran riqueza cultural que nos identifica. ¿Cuál ha sido su papel en la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio? ¿Qué relación guarda la literatura mexicana como manifestación literaria con la pluriculturalidad del país? Propósito. Analizarás la importancia de la literatura en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Necesitamos leer los textos de manera analítica, buscar información confiable en Internet, saber qué es la lírica mexicana, identificar la pluriculturalidad en la literatura, grabar archivos de audio y almacenarlos en la nube y compartir enlaces públicos que redirijan a estos, ¿vale? Vean los aspectos evaluables de esta actividad. Son 2, 4, 6, 7. Son 7 aspectos evaluables y la omisión también de alguno de estos pues pone en riesgo el puntaje a los cuales ustedes podrían aspirar eh, si cumplieran con el total de la rúbrica o con todo lo que se especifica en la rúbrica. Así que, por favor, para cumplir con estos aspectos evaluables que se presentan en esta lista, cerciórense, por favor, de que los enlaces que redirigen a su grabación sean públicos y que estén habilitados. Por favor, porque de lo contrario, si no son públicos y no están habilitados, pues no se puede reproducir el audio y entonces sería como si no estuvieran cumpliendo esta parte de la actividad, ¿vale? No hay tiempo para solicitar al autor del documento permisos o haga público el archivo, así que por favor, por indicación de esta sesión, se les reitera que deberá de compartirse el enlace como público al momento de la entrega de la actividad, no después. Y si es después, es bajo el riesgo de ustedes y ese riesgo es también sobre el puntaje de evaluación de la misma actividad. Así que pues no retemos a la probabilidad y hagámoslo bien desde un principio. También en las actividades de la semana número 1 se entregaron 2 actividades que no cumplen con este punto 4. Se refiere a la nomenclatura de entrega de las actividades. Todas las actividades se solicitan con una nomenclatura y no deben ustedes archivar el documento, no sé, por ejemplo, titulándolo literatura y pluriculturalidad o poniéndoles nada más un nombre o poniéndole actividad 4 o trabajo 4. Deben de hacerlo tal como se indica aquí porque es una indicación del desarrollo de la actividad, ¿vale? No es opcional, insisto. Y también en ninguna parte de la rúbrica, en ninguna parte de las indicaciones de esta descripción o de esta actividad integradora, dice que se modifique o sea de otra forma, o se altere o no se siga esta indicación, ¿vale? Igual también esta parte se cuenta dentro de los aspectos formativos, ¿vale? Y que no sea esto tampoco un motivo porque se les disminuye el puntaje de su actividad integradora.
Y por último, tenemos aquí, carga tu archivo en la plataforma y recuerda que debe estar guardado en formato doc o docx, es decir, en formato de Word o en formato de PDF. Esto se liga mucho con el punto, anterior que nos dice cuáles procesadores de texto debemos de utilizar o podemos utilizar. Y nos dice aquí cómo se evaluará la presente actividad integradora. Pues aquí tenemos una rúbrica. Y de verdad les reitero que deben ustedes familiarizarse con la rúbrica antes de realizar la entrega de su actividad integradora, porque es importante leerla antes de entregar sus actividades o estar al corriente de eh, todos los elementos evaluables que se presentan en la rúbrica. Bueno, esto les permite a ustedes conocer, saber en un 100% lo que se está evaluando y en qué rubro o en qué nivel de desempeño se encontraría. Y vean, por ejemplo, a quién requiere apoyo. Solo por destacar algunos ejemplos, ¿no? De lo que se toma en cuenta en la rúbrica. Presenta dificultad para compartir el enlace de almacenamiento en la nube en el que graba la lectura en voz alta de una obra o un fragmento de esta no es en lengua indígena ni del periodo solicitado. Lo hace en español y falta o excede de la extensión solicitada. Por ejemplo, aquí si hay algún problema de estos, no se puede compartir el enlace, no es en lengua indígena o no pertenece al periodo, entonces vean dónde iría el puntaje, ¿vale? Se quedaría a nivel de requiere apoyo. También ya he tenido una actividad integradora donde la claridad del texto no permite comprender la idea que desea transmitir. Y vean aquí, al ser poco clara la respuesta, ¿no? En caso de que se repita nuevamente, es incomprensible la respuesta de alguna de las actividades, vean en dónde se ubicaría. Y así como, no sé, estos detalles que me vienen ahorita, de la memoria, de situaciones que se han presentado en las actividades integradoras uno y 2 pudieran, no sé, a lo mejor surgir otras situaciones, como por ejemplo, no sé, aquí la respuesta de la grabación, o no lo sé, ustedes por eso deben de conocer a detalle la rúbrica y ver a lo que pueden aspirar dependiendo del abordaje y la profundidad del mismo en la justificación de sus respuestas. Y esto nada más estamos hablando de lo cognitivo.
Vean aquí, por ejemplo, la omisión de una de las respuestas, que es donde tenemos que colocar el enlace para escuchar o visualizar el fragmento de lírica mexicana que seleccionaron, ¿no? Y hago también énfasis en esto, porque me han tocado casos de alumnos que tienen que con presentar la actividad integradora, ya se merecen el 100% del puntaje, ¿no? Como si no se les revisara o como si no se diera la debida importancia a los elementos evaluables que están en la rúbrica. Continúa, miren, son 2 páginas, fragmento de solo del aspecto cognitivo. Aquí en actitudinal, a partir de esta retroalimentación, pues queda muy ambigua, ¿no? ¿Qué tanto es el 90% de seguir las indicaciones? Y lamentablemente esto deja mucho a la interpretación. ¿Por qué? Por ejemplo, si no almacenan el documento siguiendo la indicación que viene en el planteamiento de la actividad, para mí ya no están cumpliendo con el 100%. Entonces, ya ahí hay una disminución en el puntaje. Porque, bueno, aquí están las indicaciones. Y se supone que en el aspecto actitudinal se evalúa la lectura, comprensión y aplicación de las indicaciones de la actividad. Entonces, vean que de verdad es bastante ambiguo. Y repito, si hay algún detalle, como por ejemplo esta parte de que no se archiva, no se almacena, aunque sea un mínimo detalle, este detalle me lleva a ya no cumplir con la rúbrica al 100%. Y repito, entonces al no cumplirse al 100%, pues me da a mí la pauta pues para colocarlo aquí. Pero si ya, por ejemplo, no tiene, no sé, omite responder alguna pregunta o algún punto, u omite alguna indicación, entonces, a pesar de que a lo mejor se le coloca por acá en lo cognitivo, obviamente ya no puede alcanzar el 100 porque está incompleta la actividad. Y entonces vamos descontando, descontando, descontando. Y si aunado a esto, tenemos una actividad que no incluye, por ejemplo, el listado de fuentes. En ningún lado menciona, por ejemplo, el canto de primavera de Nezahualcóyotl, el texto fragmento en lengua indígena que buscaron en internet, o el artículo de la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, o incluso están en la libertad de mencionar también en su listado de fuentes cualquiera de estos recursos que tienen ustedes aquí. A ver, permítanme. Cualquiera de estos recursos de la semana 2. Entonces, por favor, que su pretexto no sea de que no incluyeron fuentes porque no consultaron nada. Porque si no consultaron nada, entonces me están diciendo que no leyeron los recursos de la semana o que no leyeron las 3 lecturas que deben de realizar para hacer la actividad integradora número 4. Entonces, aquí ya, fíjense, se van acumulando en la rúbrica, porque es acumulativa.
Si ya no contestaron una pregunta y no tiene el listado de fuentes, pues entonces se va disminuyendo el puntaje que obtienen. O si no compartieron el enlace de manera correcta, o por ejemplo, si los vínculos que me lleven, me redirijan a mí al texto lírico o el fragmento del texto lírico que se les solicitó, no llevan a ningún lado, pues, entonces también se ve afectada esta parte de lo actitudinal. También si alteran o modifican el formato, si cambian o modifican el orden de las preguntas, si alteran los valores de la fuente, si quitan los cuadros de texto o si definitivamente hacen todo en otro documento completamente diferente al de el que está descargable aquí en esta actividad. Vean, aquí está el enlace. Entonces, cualquier omisión o cualquier alteración al seguimiento de las indicaciones que están especificadas en el planteamiento de la actividad o aquí en esta rúbrica, me va disminuyendo el puntaje. Es por esa razón a veces que pues, obtienen las calificaciones que obtienen. En el aspecto comunicativo, a lo largo de toda la semana y también durante la primera semana, en el foro de novedades y en el foro de aprendizaje, he estado compartiendo recursos complementarios de diversos tipos para el desarrollo de sus actividades, pero aquí los que eh, me parecen destacables teniendo en cuenta el aspecto comunicativo son estas publicaciones que he realizado en el foro de novedades. ¿Cuáles son? Básicamente todas. Y específicamente estos manuales. Recurso complementario de citas y referencias, recurso complementario de gramática, recurso complementario de redacción. Bueno, serían estos tres. Recurso complementario de gramática, de redacción y de ortografía. Son tres manuales que también están en la caja de herramientas, que también he publicado en el foro de aprendizaje. Y estos manuales de apoyo les van a ayudar a ustedes a todos en lo general y en específico a quienes presentan dificultades en la claridad de su redacción o en la ortografía de la misma. Son manuales, de hecho, bueno, hay uno de ortografía, aunque la mayoría de los espacios de oportunidad relacionados con ortografía se, se reducen al uso correcto de las letras mayúsculas, en específico de las mayúsculas iniciales en nombres propios, y también el tema de la acentuación ortográfica y diacrítica. En eso a eso se reducen los errores que presentan sus actividades integradoras y es de entenderse porque el editor de textos nos ayuda un poco con la gramática y con la ortografía y estas mismas pues corrigen la ortografía más elemental, pero no puede identificar si la diferencia entre las palabras que llevan acento diacrítico o, por ejemplo, en la conjugación de los tiempos verbales,
Por ejemplo, cuando algún sustantivo se utiliza como nombre propio. Y en estos casos, para estos casos, están estos recursos complementarios de ortografía, gramática y redacción. Ahora, algo bueno o algo que me gustó de estos recursos es que todos traen ejercicios y ustedes pueden descargarlos, imprimirlos e ir resolviendo los ejercicios en sus tiempos libres. O de lo contrario, si no están conformes con los recursos que estoy publicando, ustedes pueden buscar los propios y a lo mejor practicar la ortografía o la gramática en algunos plataformas de juegos educativos o escuchando o viendo tutoriales, no lo sé, no lo sé de verdad. El punto de esto es que ustedes se hagan el esfuerzo por presentar un trabajo que sea claro, que sea comprensible, que sea legible, que tenga un uso adecuado de los signos de puntuación, que tenga un uso adecuado de las reglas gramaticales, sobre todo en lo que se refiere en la concordancia de género y número en las oraciones dentro de un párrafo, tanto en las oraciones que van coordinadas como las que están subordinadas o que comparten un sustantivo principal, y que sepan darle a los párrafos la estructura de vida. También como apoyo a esto, por ahí se tienen las normas APA en la caja de herramientas, que también es una excelente guía para la redacción o la escritura de los textos, sobre todo en lo que el formato se refiere. Y aquí tenemos el aspecto evaluable del pensamiento crítico. ¿A qué se refiere esto del pensamiento crítico? Bueno, ustedes a lo largo de la semana adquieren el conocimiento conceptual o lo relacionado al aspecto cognitivo. Reciben un montón de información en una semana, pero el hecho de que ustedes asimilen ese montón de información no es solamente necesario o suficiente para acreditar cómo lo era, cómo era el paradigma de la educación hace algunas décadas, ¿no? Aprender y memorizar para pasar. Pero aquí ya no es así. Ahora, eh, ustedes tienen que hacer algo práctico del conocimiento conceptual que han adquirido. Esta aplicación o esta aplicabilidad del conocimiento que han adquirido a lo largo de la semana puede realizarse en un caso práctico que ustedes implementarían en su vida cotidiana o en una situación simulada, como es el caso de nuestros proyectos o actividades integradoras. Ya ustedes conocen sobre la pluriculturalidad, sobre la literatura indígena, sobre la importancia o la herencia de las lenguas de los pueblos originarios en la cultura mexicana, la influencia en la literatura, en la música, en las expresiones culturales, no lo sé. Saben qué es culturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, etcétera, etcétera. Ya se saben los conceptos. Ahora debemos vincular esto que hemos aprendido sobre conceptos de análisis de fenómenos sociales, como la cultura, comunidad, lengua, pueblos originarios, etcétera, etcétera, aplicarlo y vincularlo con lo que estamos aprendiendo acerca de la literatura. Bueno, la literatura pertenece a un contexto, pertenece a una época, pertenece a este, algún episodio histórico determinado o a una influencia determinada,
Sí, pero ¿cómo llego yo a esta conclusión? Ah, bueno, analizando las características que presenta cada una de estas obras. Entonces, aquí en lo cognitivo en el pensamiento crítico es el saber hacer. Hacer en un espacio controlado y mensurado, como es una actividad académica, o aplicarlo en la vida cotidiana. Y uno de los objetivos del perfil de egreso del bachillerato es que estos conocimientos tengan aplicabilidad a su contexto. Y, por ejemplo, aquí en la misma descripción de la actividad se nos menciona que esto nos permitirá conocer las diferencias entre culturas, y al ser conscientes de estas diferencias, es ser más equitativo y más empático con diferentes manifestaciones culturales ajenas a las nuestras. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me dedico, aparte de la educación media, también trabajo en educación básica. Y a nivel de educación básica, pues es muy común que los niños o los adolescentes te inquieran a ti sobre la utilidad o la aplicabilidad de los conocimientos que están adquiriendo. La pregunta siempre es, ¿y esto de qué nos va a servir? Bueno, a nivel de bachillerato, a nivel de educación media, ustedes deben de ser capaces de encontrar esos espacios donde es aplicable el conocimiento. Lo contrario también, quedaría sesgada esta parte del pensamiento crítico. Solo se quedarían como cúmulos de información, ¿no? Y repito, este paradigma es muy algunas décadas atrás, y también todavía es como que se fomenta mucho en otros niveles de la educación, sobre todo en la educación básica. Cuando el niño se sabe las tablas de multiplicar, se sabe las reglas de acentuación, se sabe la tabla periódica, ahí estamos bien contentos todos, ¿no? Pero, ajá, ¿para qué te sirve saberte las reglas si no las aplicas? ¿O para qué te sirve saber las tablas si no reconoces el algoritmo presente en la división o en la multiplicación? ¿O de qué te sirve saber nada más conceptualmente la tabla periódica de los elementos? ¿No? Por mencionar ejemplos que yo recuerdo que a mí o en mi generación nos hicieron aprendernoslas sí o sí. Aprendernos capitales de países que ya ni existen, muchos de ellos, en fin, ¿no? Entonces debemos de saber también qué hacer, cuál es la habilidad, no, cuál es la dimensión práctica de los contenidos y de los aprendizajes que vamos asimilando, que vamos observando, analizando a lo largo, no solo del módulo 4, sino de todo el bachillerato o de toda su línea. Y por último tenemos aquí esta de verdad, la parte complicada de la rúbrica, que es la que nos habla sobre el plagio. Vean aquí las dimensiones de plagio que se presentan en la rúbrica. Para tener en el nivel 0 de plagio, es decir, que no se les descuente o no se les disminuye el puntaje, deben de entregar una actividad que da crédito a los autores en los cuales se están basando o en los cuales se están fundamentando. ¿A qué autores específicamente se refiere este concepto o esto que se nos presenta dentro de la rúbrica? Okay. Si en la misma actividad integradora se nos está solicitando que leamos o escuchemos el texto Canto de Primavera de Nezahualcóyotl, pues ese mismo texto debe de venir incluido en el listado de fuentes y referencias. Si la actividad integradora me está solicitando que yo busque un fragmento de texto en lengua indígena,
Entonces, ese fragmento de texto en lengua indígena que yo busqué debe de venir referenciado, debe de venir en mi listado de fuentes. ¿Por qué? Porque si no lo enlisto en mis fuentes, entonces yo no estoy dándole crédito a la autoría de quien haya publicado o haya, sea el autor o autora de la obra que estoy compartiendo. Entonces, eso me daría por ahí un listado de fuentes parcial eh, o una falta a los créditos de los autores de los autores en los cuales me estoy fundamentando para el desarrollo de esta presente actividad integradora. ¿Qué otro viene por aquí? Este artículo ya lo había mencionado, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Igual si me están pidiendo que lea o que descargue esta actividad, pues la incluyo aquí en mi listado de fuentes. Y vean, el mínimo del listado de fuentes que debe contemplar esta actividad son estas tres. Ando de primavera, el texto fragmento en lengua indígena seleccionada por ustedes, y el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Solamente una actividad que contemple estos tres textos en su listado de fuentes sería la que obtendría el 100%, no, mejor dicho, el nivel cero de plagio. Pero si ya les faltó algún autor, o por ejemplo en las entregas de la actividad integradora, pues, no están mencionando las imágenes o las obras de arte que presentan en sus presentaciones, ya están omitiendo autores, ya están omitiendo fuentes. Y esto pasa, ni se asombren, ni se preocupen, ni se molesten cuando dentro de la rúbrica su actividad aparezca aquí, ¿vale? O mejor dicho de otra manera, en, en modo condicional. Si ustedes no incluyen su listado de fuentes de esta actividad integradora, entonces aquí va a estar, aquí se va a aparecer en su rúbrica al momento de evaluárselas, ¿vale? Entonces, desde la grabación de introducción al módulo, se les ha estado eh, insistiendo en la aplicación del manual de citas y referencias de la PEP línea C basado en APA para que ustedes lo implementen a la de ya, o como dicen por ahí, para ayer. Si no lo están usando, si no lo están aplicando, entonces con la pena, si no incluyen su listado de fuentes, entonces ahí va a aparecer en la rúbrica, ¿vale? E insisto, ni se sorprendan, ni se admiren, ni se molesten, porque para esto son estas sesiones, para informarles de aspectos y situaciones importantes de las entregas de las actividades integradoras y de la prep línea en general, pero también de las actividades integradoras y actividades evaluables en específico. Y ya si de plano ocurre que van a estos sitios web en donde están disponibles las respuestas de las actividades, ya ocurrió, entonces no se asombren que se reporte como plagio total su entrega, ¿no? Y de verdad es a veces tan de risa que utilizan pues los primeros sitios web que aparecen cuando uno pone actividad integradora número 4.
Y el primer sitio web que aparece es en el que todos copian las respuestas. Y el problema viene después, cuando no están conformes, cuando no les parece que se les reporte por plagio, cuando, en fin, ¿no? Muchas situaciones que ustedes se podrían, bueno, tanto ustedes se podrían ahorrar y me podrían ahorrar a mí si visualizaran estas grabaciones antes de realizar las entregas de sus actividades integradoras. Bueno, ya es exactamente 1 hora de transmisión y bueno, damos por terminada esta sesión. Nos vemos la próxima semana con los mismos datos de acceso. Por favor, esos no cambian, los mismos días y tentativamente en el mismo horario. Hasta la próxima.